Bueno, un saludo para todos mis amigos, para todos los que siguen este canal. Estoy realizando este contenido a solicitud de algunos amigos que han tenido algunos inconvenientes y me han pedido que les explique algunas cosas, ya que han visto muchos contenidos y muchos videos y información que algunas veces no han comprendido o no han podido enlazar bien. Se trata de la comunicación entre Proteus y LabVIEW. Eh, Vamos a tratar de hacer este video lo más sencillo, lo más claro posible, con tal de que todas las dudas se puedan despejar y que pueda tener la mayor aceptación y flexibilidad en el momento de entenderlo. Vamos a comenzar por Arduino, donde vamos a crear un código sencillo para leer un puerto analógico que estamos configurando en el puerto A0 con una velocidad de transmisión de 9600 baudios y un retardo de 250 milisegundos. Ojo a estos dos temas, que son temas que gran parte de los gran problemas ocurren en estos dos datos que no son comprendidos en el inicio. La variable entera que hemos creado virtual es para obtener la lectura del puerto analógico, que como ustedes bien saben es un puerto que va a dar una lectura entre 0 y 5 voltios y que a través de un puerto serial se representa con 0 y 1023 y que esto lo vamos a mapear de 0 a 100 para poderlo visualizar. Y claro, está, ustedes pueden mapearlo como ustedes quieran. Esto es muy básico, es una estructura muy sencilla. Vamos a elegir la tarjeta que para poder compilar necesitamos es que solamente tenga una tarjeta para poder compilar las librerías que están asociadas a todas estas variables que nosotros hemos hecho dentro del código. Para poder visualizar el archivo de compilación tenemos que recordar que tenemos que tener marcada esta casilla para luego tener la ruta donde se encuentra ese archivo. Compilamos para iniciar el proceso. Vemos cómo se genera todos los archivos de compilación y todas las librerías que ocupó la compilación. Vamos a esta ruta que es donde está el archivo binario que creó el IDE de Arduino, que es el que vamos a utilizar para pegarlo allá en nuestra tarjeta en Proteus. Ya en Proteus tenemos acá elegido la tarjeta Arduino 1 que vamos a trabajar. Tenemos un puerto de comunicación serial, un COM-PIN. Aquí podemos verlo dentro de la, de los elementos que hemos elegido para esta configuración, un pop tensímetro eh, que es activo y un terminal, una terminal serial que nosotros la encontramos acá en los instrumentos de análisis virtuales que tiene Proteus. Aquí tenemos que establecer parámetros. Los parámetros que vamos a establecer son los siguientes. Vamos al compin, tenemos que establecer el puerto, de esto vamos a hablar ahora. La velocidad, la misma velocidad de Arduino, la velocidad de virtual, los bits, la paridad y virtual y física. Bueno, ahí tenemos configurado, vamos a hablar ya del tema de los puertos. Acá la terminal es sencilla, tenemos que configurarla a la misma velocidad de transmisión. Eso es lo único que requiere esto y también la tasa de bits que va a utilizar. Bueno, para los puertos requerimos de un programa para crear esos puertos virtuales. Yo utilizo este Virtual Serial Port Emulator, que tiene una versión gratuita y tiene una versión paga. Eh, Está disponible en estas plataformas, 64 bits y 32 bits, de acuerdo a la máquina que posea.
lo descargan, lo instalan y luego, ya instalado, lo abrimos, le damos en continuar con las limitaciones por versión libre y vamos a dispositivos en el menú de herramientas que tiene el software, crear nuevo dispositivo y como vemos, él nos muestra un menú donde tenemos que elegir qué es lo que vamos a crear. Para nuestro caso necesitamos crear un virtual pair o un par de puertos virtuales, uno para asignárselo a Proteus y el otro para asignárselo a LabVIEW. Le damos siguiente y como ven, él tiene un compendio de puertos que puedes crear, pero ya yo tengo los puertos creados, que son el con 1 y con 2, así que no necesito crear más puertos, ya los tengo creados aquí. Salimos del programa, ¿sí? Y vamos entonces a Proteus y al comping directamente le elegimos el puerto 1, que como tenemos creado ya el puerto 1 y el puerto 2, a Proteus le asignaremos el con 1. Le damos OK. Ahora vamos a la View. Esta es la configuración. Vamos a borrar todo para comenzar desde cero y vamos a empezar a explicar lo que vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos tres librerías que me preguntaron que no funcionan con Arduino. Sí funcionan. Lo que sucede es que por ejemplo, la librería de Arduino es una librería que fue creada por la comunidad, gratuita. Se puede instalar en LabVIEW, fue hecha para instalarse en el software, pero es para comunicación de tarjetas Arduino físicas con el puerto serial y LabVIEW. Hub Bytes y Maker Hub son iguales, son para comunicación de tarjetas como Arduino, como Raspberry, para comunicación serial de manera física con los puertos virtuales. Nosotros tenemos que utilizar la herramienta que tiene LabVIEW, que es Visa. Eh, Vamos a anclar esto acá, vamos, porque es el que vamos a utilizar. Visa es la herramienta de comunicación serial, tanto física como virtual, en LabVIEW, eh, no solo con Arduino, sino con cualquier otro dispositivo que tenga comunicación serial virtual o física. Entonces, para iniciar nosotros vamos a entrar con el primer elemento, que es a configurar el puerto de entrada, ¿sí? Este puerto de entrada tiene los siguientes ítems que tenemos que tener en cuenta. Tenemos una variable que hay que crearle para asignarle el puerto, la velocidad de transmisión, la tasa de bits de transmisión, la paridad entre los puertos, error o no error y el flujo de error, la salida de referencia y de transmisión y la salida de errores de transmisión. Hay dos configuraciones que hay que hacerle, que es el tiempo fuera de transmisión y la tasa de datos en transmisión, que vamos a ver que se convierte en muy importante en el momento de la comunicación. Vamos a iniciar, cerramos aquí, vamos a configurar el puerto, iniciamos con asignándole un control, vamos a cambiarle la vista para que no nos ocupe tanto espacio. Como vemos, ya nos creó el control aquí y como vemos ya nos salen todos los puertos de comunicación que tenemos disponibles. Para LabVIEW vamos a utilizar el con 2. Recuerden que en el programa que nosotros creamos los puertos virtuales, creamos un par de puertos inicialmente con 1 y con 2 para que se emparejen en comunicación. Ahora creamos la variable constante para la velocidad de embaudios. Por defecto tiene 9600, puede cambiarse, pero recuerden que
tenemos ya configurado Arduino y configurado el COM-PIN de Proteus. Lo tenemos también configurado a 9600 baudios de transmisión, o sea que no podemos cambiarlo porque después no va a haber enlace. La transmisión serial ocurre por transmisión de datos a la misma velocidad entre dos terminales. Eh, Aquí vamos a configurar, eh, vamos a revisar, aquí está la data de bits, de la tasa de bits que es de 8, error, no error, y error fuera, y también la paridad cero. Esto está por default, igual configurado como lo tenemos en la parte de Proteus. Aquí vamos por la otra variable que les estaba comentando, que es tiempo fuera de transmisión o tiempo en espera. Hay que crearle una constante para que miremos algo. Como vemos, el tiempo de espera está en 10.000 milisegundos o 10 segundos. Esto es un tiempo de espera muy alto. Yo por lo general lo cambio a un segundo, ¿sí? El otro dato muy importante que hay que configurar es el tipo de dato o la cantidad de datos a transmitir por ese lazo de transmisión. Creamos una constante, por default vienen 10 datos, lo podemos aumentar o disminuir. No he tenido problemas con este tipo de transmisión de datos con 10 datos por transmisión y siempre lo he dejado así, nunca he tenido problemas. Bueno, lo siguiente para mantener el flujo de comunicación es crear una estructura de repetitiva, while loop. Creamos el while loop. Eh, lo siguiente es que vamos a leer, o sea que utilizamos un elemento de lectura. Vamos a colocarlo aquí. Y necesitamos un cierre del puerto. ¿Por qué? Porque el puerto no puede quedar abierto cuando se termine la transmisión o cerramos el programa. Hacemos la referencia de la transmisión para todos los elementos, la salida de error para todos los elementos, y aquí tenemos configurado ya todos los dispositivos que necesitamos para establecer la comunicación. Vamos a colocar el control del bucle, vamos a cambiarle la visibilidad. Bueno, hasta aquí tenemos todo configurado sin ningún problema, ¿sí? Nos falta algo que es el conteo de bytes que va a estar recibiendo el bloque de lectura. Vamos a colocarle una constante, vamos a arrancar eh, por 3 para que entiendan realmente dónde radican la mayor parte de todos los problemas en la transmisión de datos. Nosotros vamos a transmitir un potenciómetro que va a estar de 0 a 100, y si vemos 100 tiene 3 bytes o 3 caracteres, porque realmente lo que se transmite aquí son una cadena de caracteres. Bueno, aquí lo único que nos falta colocar es la variable o el control o indicador de lo que recibe la transmisión. Vamos a cambiarle la forma para que sea más visible, más presentable. Aquí tenemos configurado todo. Ya tenemos el puerto configurado, la velocidad, tenemos la tiempo de espera. Vamos a cerrar ya esto, no lo necesitamos. Cantidad de datos por transmisión, la lectura o buffer y los bytes. Vamos a iniciar el proceso de transmitir. Comenzamos a transmitir. Vemos que en, en el terminal vemos los datos que está transmitiendo. Revisamos, aumentamos y vemos que está sin ningún problema transmitiendo. Vamos a empezar a recibir, y este es uno de los problemas que me comentan, que no reciben nada.
Recordemos que a nuestro Arduino lo programamos para que le envíe datos cada 250 milisegundos. Eh, eh, Recordemos que la view, si nosotros no le ponemos un tiempo de espera, el tiempo de espera que él tiene es un segundo por transmisión, pero el bucle está en una secuencia de repetición infinita que está dada por el reloj de la máquina, que es, no es ni siquiera perceptible aquí. Entonces lo que nosotros tenemos que crear para corregir este problema es un tiempo de espera dentro del bucle para que podamos visualizar la, la lectura. Le creamos una constante. Esta constante va a estar en 250, podemos ponerle 200, 100, hasta 50 milisegundos. Vamos a ponerle 250 para que esté igual. Comenzamos otra vez y ahí vemos que ya está transmitiendo. Vamos a comprobar con Proteus y vemos que es el mismo 90. Reducimos, subimos y si notan, solamente nos marcan los 90 y acá Proteus nos está marcando los 100. Si bajamos, vamos a bajar a 80. Notan de que se queda pegado en un solo número y empieza a recoger todo lo del buffer hasta que se estabilice para que él llegue hasta donde él está en estos momentos, que es 40. Esto se debe a algo que les voy a explicar. Resulta y pasa de que el buffer nosotros lo tenemos para que transmita 10 datos y el bloque de lectura lo tenemos configurado a que él reciba solo 3 bytes. Y esto nos indica de que no hay un equilibrio o una sincronización entre Proteus y LabVIEW. Ambos están enviando un paquete de datos demasiado grande que este señor cuando lo lee se retrasa en la lectura y comienza a entregar los bytes que no debe entregar. Como ven, hay momentos de que no los entrega porque hay mucho más datos. ¿Cómo podemos explicar eso? Vamos a explicarlo acá. Aquí en la variable de pop value que nosotros estamos enviando, el número que estamos leyendo en el puerto A0 está en un número que está de 0 a 100. Listo. Si notamos el número máximo que tiene, aquí hay tres cantidades, tres números, pero no son el total. Tenemos que hablar de que son tres números más algo que está aquí que no lo incluimos nunca, que es esto, el salto de línea. Y ese salto de línea está representado por esto, por un slat y por una letra N. Esto sería igual a 5 bytes o 5 cantidades. Entonces, este es el gran problema de equilibrio y sincronización que está existiendo. Entonces, para poderlo corregir, tenemos que ir a LabVIEW. No tiene nada que ver con el tiempo. Si ven, dejó de transmitir datos porque eh, ya saturó demasiado el buffer. Entonces, lo que hacemos es cambiar y colocamos 5 para que él empiece a recibir la cantidad de datos que está enviando Proteus. Ponemos y vemos de que ocurrió lo que estábamos visualizando. Ya dejó de haber oscilación. ¿Sí? Ya dejó de haber oscilación. Entonces, vamos a manipular el potencímetro. Vamos a refrescar el puerto para que otra vez se estabilice la comunicación. ¿Sí? Vamos a aquí
a parar y nuevamente empezar a enviar datos. Como hemos cambiado parámetros, como vemos, está el 90, bajamos 80, 70 y se acabó el problema de que había de inestabilidad y de datos enviados. Ya está enviando datos en tiempo real y no está habiendo oscilación en la lectura de los datos. Bueno, esto, como vemos, es práctico, sencillo. Ya con teniendo los datos nosotros podemos ya manipular la variable de cómo la queremos representar, pero esto es realmente el gran problema que estaba ocurriendo y que me estaban preguntando cómo se corregía. Y aquí está la solución. Bueno, esperemos que esta haya sido una explicación muy sencilla, muy práctica para que podamos entender cómo funciona el sistema y cómo funciona la comunicación entre Proteus y Lapio. Nos vemos en el siguiente video que ya trataremos de hacer lo que es la lectura ya de puertos digitales y escritura en puertos digitales. Y bueno, espero que haya sido de gran ayuda. No se les olvide darle like y si quieren compartir el video para aquellos que de pronto tengan los mismos inconvenientes, pueden compartirlo y un saludo a todos nuevamente.